Hola, muy buenas tardes. Bienvenido a la clase más de FIASMAT. Vamos con una clase hoy día sobre lo que es distancia entre dos puntos. Para eso voy a explicarte la fórmula que justamente se utiliza para hacer el cálculo de esto. No quiero que te asustes con esta imagen, pero generalmente en los colegios, universidades e instituciones te enseñan esta imagen para hacer el cálculo de lo que es la distancia entre dos puntos. Te la estoy mostrando porque quiero explicarte básicamente cómo se llega a esto que tenemos acá abajo, que eso es bastante simple. Si te das cuenta, acá tengo el punto A y allá arriba tengo el punto B. Si yo quiero trazar la distancia entre el punto A y entre el punto B, eso se traza con una línea recta. Esa línea recta, justamente, si uno sigue dibujando acá abajo, puede formar un triángulo rectángulo. Y cuando tú tienes un triángulo rectángulo, puedes aplicar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras sobre un triángulo rectángulo te dice que la hipotenusa, ¿ya? En este caso sería la letra D. Ojo, la hipotenusa vendría siendo la letra D. ¿Ya? La vamos a escribir acá. D cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. ¿Ya? Este cateto que está acá vendría siendo B y este vendría siendo A. Entonces vamos a poner A cuadrado más B cuadrado. Entonces si tú aplicas la raíz cuadrada, te queda que la distancia entre esos dos puntos es la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Acá muchos cometen el error y eliminan eso, pero no es así. ¿Ya? Para que lo tengamos claro. Entonces la distancia entre dos puntos justamente está determinado por el teorema de Pitágoras para calcular la hipotenusa. El tema está en que de a dónde aparece eso que está acá y eso que está ahí, justamente. Bueno, para que lo sepas, cada cateto ya tiene una medida. Y si tú quieres saber cuánto mide, por ejemplo, este cateto de acá, ese cateto que acabo de destacar en amarillo, tú tienes que restar esa coordenada menos esa coordenada. ¿Ya? Supongamos de que este punto mide 6 y este punto mide 2. Bueno, la distancia entre 6 y 2 vendría siendo 6 menos 2 y eso me daría 4. Es por eso justamente que aparece como una recta. Ahora, no es necesario saberse esa fórmula así de memoria, así de esa manera. Es necesario entender la fórmula y saber qué es el teorema de Pitágoras y con esa manera, de esa manera tú vas a poder hacer los cálculos. Así que, sin más vueltas, vamos a ir de inmediato a ver un par de ejercicios para que puedas entender a qué me estoy refiriendo. Acá tenemos un ejercicio, dice, calcular la distancia entre el punto A y el punto B. Vamos a poner esto por acá, ¿ya? Entre el punto A y entre el punto B. ¿Cómo hago el cálculo de esto en este caso? Bueno, primero que todo lo que debo hacer justamente es encontrar las coordenadas, dibujar el triángulo rectángulo y aplicar la fórmula, pero de una manera más simple. No es necesario aprenderse esa fórmula completa, insisto. Mira, te vas a dar cuenta. Si yo dibujo el triángulo, voy a dibujar el triángulo justamente acá. Ya, ahí estaría mi triángulo rectángulo. Y escribo las coordenadas de A y B. Voy a escribir las coordenadas del punto A. El punto A tiene como coordenada en el eje X menos 4 y en el eje Y menos 2. El punto B tiene como coordenada en el eje X menos 1 y en el punto Y tiene como coordenada 2. ¿Ya? Eje X, ahí me fijo, Y, ahí me fijo. ¿Ya? Eso es importante, saber identificar las coordenadas de un punto en este caso. Ok, fíjate bien. Si yo quiero encontrar la distancia, que la voy a denominar con la letra D, entre el punto A y el punto B, realmente yo no necesitaba escribir estas coordenadas. Ya no necesitaba, pero simplemente las estoy escribiendo porque quiero que te des cuenta de algo súper importante. Fíjate cuánto mide desde ese lugar a ese lugar. ¿Cuánto mide ese cateto? Ese cateto mide 3 unidades. De aquí, desde ahí hasta acá tengo 3 unidades. Lo puedes ver ahí gráficamente en el cuadro. Y acá en el eje Y tengo 1, 2, 3, 4. Tengo 4 unidades. Por lo tanto, esto mide 4 unidades. Tengo un cateto abajo que mide 3 unidades y el otro mide 4 unidades. Por lo tanto, si yo aplico el teorema de Pitágoras para encontrar la letra D, sería la raíz cuadrada de ¿quién? De 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Si yo hago ese cálculo, 3 al cuadrado, eso me queda 9 y 4 al cuadrado es 16. Si yo saco esto, me da 9 más 16, eso me da 25. Y la raíz cuadrada de 25 es 5. Por lo tanto, la distancia entre el punto A y el punto B en este caso son 5 unidades. Ahora, si te lo enseñé de esa manera, entonces ¿por qué está esta fórmula acá arriba? Bueno, quiero que entiendas algo sumamente importante. Ahora, en esta fórmula da lo mismo si primero es Y en este lado acá o X. Eso no altera el resultado, porque va a ser una suma de dos cosas cuadradas, eso siempre va a ser positivo. Quiero que te fijes en lo siguiente. Ese 3 yo lo podía calcular de la siguiente manera. Mira, fíjate bien. Yo tengo menos 1 y menos 4. ¿Ya? El menos 4 vendría siendo el x1 y el menos 1 vendría siendo el x2. Si tú te das cuenta en la fórmula, mira, vamos a la fórmula, te dice x2 menos x1. ¿Ya? x2 menos x1. Veamos qué hubiese ocurrido si yo hago x2 menos x1. Me queda x2 es menos 1
menos x1, que es menos 4. Me queda menos 1, menos por menos más, entonces eso se transforma en más 4, y eso me da 3, que es exactamente lo mismo que tú me diste acá. Por lo tanto, si tú tienes esto de manera gráfica, de manera visual, tú puedes contar ahí y hacer cálculos. Pero si no, tú simplemente restas a la coordenada 2, le restas la coordenada 1 y de esa manera obtienes cuánto mide algo. Y eso lo vamos a aplicar en el siguiente ejercicio. Ya, vamos al siguiente ejercicio. Dice, la distancia entre los puntos 0, 1 y 2, 2 es... Ya, ok. Yo me debo fijar en el punto que está en el lado izquierdo. Y para fijarme en el punto que está en el lado izquierdo, tengo que fijarme quién tiene la coordenada más baja en el eje X. Y en este caso es eso. Por lo tanto, este va a ser mi X1, este va a ser mi Y1, mi X2, mi Y2. Yo sé que justamente X2 menos X1 me va a dar la distancia del cateto adyacente. Es decir, fíjate bien, yo voy a dibujar esto, pero no es necesario que lo dibuje. 0, 1, es decir, ese punto está acá. Y el otro punto es 2, 2, es decir, es 1, 2, debería estar por acá. Entonces, la distancia es esa. Yo debería dibujar el triangulito, poner las coordenadas, bla, bla, bla. Pero yo sé que x2 menos x1 es esto de acá abajo, e y2 menos y1 es lo que está en la vertical, así que me puedo ahorrar toda esa parte. Me la puedo ahorrar. Y lo puedo hacer simplemente así. Entonces voy a decir que la distancia es igual a la raíz cuadrada de ¿quién? ¿Ya? Voy a poner x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 y eso al cuadrado. Entonces, x2. ¿Quién es x2? Es 2. Menos x1, que es 0 al cuadrado, más y2. ¿Quién es y2? Es 2 menos y1, que es 1 y eso al cuadrado. Entonces me queda la raíz cuadrada de 2 menos 0 es 2 al cuadrado es 4. 2 menos 1 es 1 al cuadrado es 1. 4 más 1 es 5, por lo tanto esto me da raíz de 5. Es decir, la distancia entre esos dos puntos es raíz de 5. Tú podías haber dibujado esto y haber hecho el triangulito, haber calculado ahí, lo podías haber hecho. Podías haber ocupado la fórmula como lo hice directamente acá. Pero están esas dos opciones y debes saber que están esas dos opciones. La opción es hacerlo de manera gráfica y la fórmula de hacerlo, perdón, la forma de hacerlo con fórmula. Así que ahí tú tienes que decidir la manera que más te acomode. ¿Ya? Dejemos la clase hoy día hasta acá. Espero te haya gustado y nos vemos en una siguiente clase. Hasta luego. Chao, chao.